De igual forma, si tienen alguna duda durante la asesoría, preferiblemente me la hacen en el momento para ya luego no estar buscando las diapos, o si les da vergüenza ya al final de la asesoría, pues levantan la manito y me preguntan lo que tienen la duda. Entonces vamos a empezar de una vez. Ya. Sí se ve mi pantalla, ¿no, chicos? Eso sí, confírmenme, por favor, porque a veces mi internet es muy malo. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ya, genial, gracias, chicos. Ya, entonces vamos a empezar hoy día con lo que viene a ser la primera asesoría del curso de diagnóstico. Estas y todas las asesorías que vienen por delante siempre constituyen 2 teorías, porque la semana tienen 2 teorías. Entonces empezamos. Ya. El curso de diagnóstico, como les dije, no quiero que lo vean como un curso en el cual ustedes van a aprender a decir, veo esto y está la patología. No. Este curso, y como siempre, y lo van a ver en medicina también, para que ustedes puedan dar un diagnóstico final de cualquier enfermedad, lo principal es la clínica. Lo que ustedes puedan hacer es su anamnesis, el examen físico, en lo que ustedes observan, lo que ustedes preguntan al paciente. Todo eso le constituye casi un 80% de lo que viene a ser el diagnóstico final. El 20% viene a ser exámenes complementarios, como justamente lo es diagnóstico por imágenes. Las radiografías, las tomografías, exámenes de laboratorio, exámenes de orina, glucosa, lo que fuese, que viene a llamarse exámenes complementarios, es justamente como su nombre lo dice, exámenes complementarios que los ayudan a llegar a un diagnóstico final. Pero acuérdense, y quiero que se lo graben siempre, lo más rico de un paciente para dar un diagnóstico es justamente la clínica. Entonces, dentro de los exámenes auxiliares o complementarios tenemos exámenes de imágenes, que es justamente lo que viene a hacer este curso, donde tenemos diferentes estudios. Ustedes ya seguro, por cultura general, ya conocen algunos, ¿no? Lo que viene a ser la radiografía o los rayos X, las tomografías, las resonancias, la ecografía, y en algunos casos vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser medicina nuclear o lo que viene a ser mamografías o elastografías, ¿no? Que ya son exámenes un poquito más específicos para ciertas patologías. Pero generalmente lo que es más importante que ustedes aprendan de primera es justamente esto, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de lo que viene a ser las radiografías, o también conocido como rayos X. Entonces, como todo en esta vida, tiene una historia de por medio. Y la radiografía, o mejor dicho, la radiología fue creada o fue descubierta por este señor, que es el señor Konrad Röntgen. Este señor en 1895 descubrió mediante la inserción de tubos catódicos lo que viene a ser los rayos X. Y justamente fue un experimento, ¿no? En el cual él utilizó esos tubos y lo puso mediante una plancha y lo que viene a ser una lámina blanca y mediante luces, mediante luminiscentes, logró ver lo que es los huesos de la mano. Y de esta forma, digamos, se descubrió lo que viene a ser los rayos X. Entonces, es por eso que a este señor se le conoce como el descubridor o se le puede decir fundador de lo que viene a ser la radiología. Entonces, la radiología o los rayos X como tal es un examen bastante útil. Y viene acá las importancias que les denominan, ¿no? La gran importancia de lo que viene a ser para el diagnóstico. Tiene muchas ventajas, dentro de las cuales uno de las más importantes es que es muy accesible a la población. En cualquier centro de salud que ustedes vayan, en cualquier hospital, van a encontrar una máquina de rayos X. Por lo tanto, es bastante accesible. En segundo lugar, es de muy bajo costo. Por lo tanto, es también muy accesible a la población. Y tercero, es porque diagnostica, o mejor dicho, te brinda imágenes bastante sugerentes de muchas patologías. Eso quiere decir que solamente con una imagen ustedes ya pueden estar intuyendo, digo intuyendo, porque ya saben que lo fundamental es la clínica, pueden estar intuyendo qué enfermedad o qué patología están presentes. Entonces, es por esto que la radiología es muy importante para el diagnóstico.
Por ejemplo, en el caso de pacientes con neumonía, en el caso de pacientes politraumatizados que llegan a emergencia, en pacientes que presentan, por ejemplo, de primera enfermedades o patologías cardíacas, de frente se le puede mandar una radiografía, porque es la primera imagen fácil, accesible, para que ustedes puedan ver, digamos, toda la parte del tórax, ¿no? Cómo está la parte de los pulmones, la parte del corazón, órganos anexos, los huesos. Es como que una primera imagen bastante rápida de lo que viene a ser la persona. Ahora, acá les puse la definición que siempre se las pongo tal cual su teoría, porque esto sí les pueden preguntar, y les voy a poner un asterisco porque esto sí les pueden preguntar, ¿qué es la definición exacta de lo que viene a ser radiología? Entonces, la radiología, o los rayos X, mejor dicho, viene a ser una energía radiante que va a estar constituida o conformada por lo que viene a ser las ondas electromagnéticas, ya sea de alta frecuencia y que van a presentar lo que es una longitud de onda extremadamente corta. ¿Ok? Esta es la definición, digamos, conceptual de lo que viene a ser los rayos X, porque los rayos X van a estar constituidos, grábense bien, por ondas electromagnéticas. Estos rayos X van a presentar diversas propiedades. Son como aproximadamente 10 a 11 propiedades que se los ponen en su teoría, pero estas 5 de acá son las más preguntadas. ¿Ok? Dentro de las propiedades más importantes tenemos 1, lo que es el poder de penetración; 2, lo que es el poder de absorción o atenuación; 3, lo que es el efecto fotográfico, el efecto luminiscente; y último tenemos el efecto biológico. Entonces, estos dos de acá lo vamos a poder ver bastante bien cuando hablemos en la siguiente diapo de las 5 densidades que vamos a ver en radiología. Que adelantándoles son estas 5 de acá. Es la densidad aire, la densidad grasa, la densidad agua, la densidad calcio y la densidad metal. Esas 5 densidades son las que van a ver ante una radiografía, ¿ok? Y justamente dependiendo la densidad, unas van a tener un poder de absorción mayor y otras van a tener un poder de absorción menor. Y justamente este poder de absorción, esta propiedad que tienen, les va a dar un tono. O sea, a mayor absorción se va a ver de un color más blanco. Por eso es que el metal en radiografía se ve de color blanco. Es por eso que el calcio, o sea, los huesos, miren cómo se ven acá. ¿Dónde está? Se ven de color blanco. ¿Ven? Los huesos, todo eso de acá se ve de color blanco. Porque tiene una mayor absorción de estas ondas electromagnéticas. Por lo contrario, la densidad aire tiene una menor absorción. Por eso es que se ve lo contrario. Si a mayor absorción se veía blanco, a menor absorción se va a ver de color negro. Por eso los pulmones que están llenos de aire se van a ver de color negro. Miren, todo esto de acá se ve de color negro. Y las densidades que están en el medio, que es la grasa, que es el agua, pues generalmente la grasa se va a ver de una tonalidad intermedia, que puede ser un gris oscuro, un gris claro. Y el agua también, dependiendo, ¿no? También si es que hay, dependiendo de la cantidad, mejor dicho, de agua que se encuentre en el espacio pleural o en el espacio que podamos ver. ¿Ok? Entonces, este de acá es el instrumento, es el tomógrafo que se usa actualmente. Estos son los tomógrafos modernos, digo, los radiógrafos modernos, perdón, los que hacen los rayos X, ¿no? Acá se pone el paciente echadito. Tenemos lo que es el cuerpo, lo que son ese es el chasis. Así se escribe, chasis. Que es esto de acá. Y por acá vienen, ¿no? Las ondas. Ahí se toma el paciente, su radiografía, y luego en el monitor ustedes lo pueden ver. Ahora como todo es tecnológico, porque anteriormente era impreso en eh, como en unas paletas, como en un libro más o menos era. Ahora como todo es virtual, se puede digitalizar en una computadora y ustedes lo ven por computadora, ¿no? Este es el instrumento para tomar rayos X que hay en la mayoría de hospitales. En otros, y creo que si es que les habrán tomado cuando fueron cachimbos, hay otro que es con la persona de pie y con el chasis delante, y los rayos X vienen
por atrás, ¿no? Entonces, es otro tipo de instrumento que también se puede existir, pero generalmente los hospitales van a encontrar esto. Entonces, para ustedes, digamos, hacer la toma de lo que vienen a ser los rayos X, o en el caso también de tomografías, resonancias, les van a hablar mucho de lo que vienen a ser los cortes anatómicos, ¿ok? Entonces, al menos en radiografía van a haber 3 cortes anatómicos muy importantes o muy usuales, ¿no? El primero es el corte sagital. El corte sagital, imagínense, pongan su mano a la mitad de su cara y la imagen que van a tomar es así, ¿no? Van a cortar al cuerpo a la mitad. Y las tomas o las imágenes que ustedes vean en la computadora van a ser imágenes laterales, ¿no? Así. Es como si cortaran muchas veces. Otro corte anatómico, y es el más usado, sobre todo en tomografía y resonancia, es el corte axial. Acuérdense de axila, están horizontales y se hacen un corte horizontal. Entonces, todos los cortes anatómicos que vean son horizontales, así, 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 así. Y por último tenemos el corte coronal. Imagínense como si se colocaran una corona, igualito. Se colocan la corona, así. El corte es también ver hacia adelante. Entonces, esos son los 3 cortes anatómicos más comunes que tenemos, el sagital, el axial y el coronal. Ahora, esta diapositiva sí quiero que le pongan un asterisco también bastante grande, porque no solamente para el examen, sino para la vida y para lo que ustedes van a ir a sus, bueno, cuando tengamos prácticas en los hospitales, es importante que ustedes sepan reconocer lo que son las 5 densidades básicas en lo que viene a ser radiografía. Entonces, dijimos que la densidad metal se veía de color blanco porque tenía una mayor absorción. Y también dijimos que la densidad aire se veía de color negro porque tenía una menor absorción. En radiología y como en tomografía y resonancia y ecografía, no vamos a hablar como blanco, negro, solamente gris. Solamente el gris sí se mantiene como gris. Pero el resto, que es blanco y negro, no decimos blanco y negro. Tenemos que hablar con propiedad radiográfica, por así decirlo. Entonces, a lo negro en radiografía se le va a llamar radiolúcido. Por eso la densidad aire se va a ver radiolúcida. En cambio, al blanco, que es la densidad metal, por ejemplo, se le va a llamar radio opaco. ¿Ok? Yo sé que a veces ya al comienzo, y es normal, chicos, que les pueda confundir un poco la terminología porque es nueva, pero como les digo siempre, estén practicando, vean imágenes, acostumbres a hablar con propiedad de radiografía y se les va a hacer mucho más sencillo. Entonces, recordando, a lo negro se le va a decir radio lúcido y a lo blanco se le va a decir radio opaco. Entonces, la densidad aire se va a ver radio lúcido. La densidad grasa es muy fácil porque se va a ver gris. Así se le denomina. Densidad y se va a ver gris. Densidad grasa y se ve gris. G con G. En el caso del agua o tejidos blandos, se le va a denominar también gris o un blanquecino. ¿Ok? En la literatura a veces dice gris, a veces dice blanquecino. En otras literaturas también les ponen lo que viene a ser radio opaco porque es un poco blanco. Pero para dejarlo en términos generales se le puede denominar radio opaco o un blanquecino, ¿ok? En el caso del metal ya dijimos que es radio opaco porque es blanco, y en el caso del hueso o los huesos o la densidad calcio hay 2 terminologías. A la densidad hueso se le puede denominar tanto radio opaco como radio lúcido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la parte más externa del hueso, que viene a ser la cortical, que es lo que más resalta de los huesos, es color blanco. Entonces, por eso se le denomina radio opaco. Pero acá ven una línea negra. Justamente esta línea negra es el canal medular. Entonces, a eso se le denomina radio lúcido, porque es negro. Entonces, para segmentos o para generalidades así rápidas, si les preguntan qué tonalidad es o qué densidad es, dicen densidad hueso es radio opaco, porque casi todo es blanco. Entonces, como casi todo es la cortical, se le denomina en primera instancia radio opaco.
pero cuando veamos ya en el segmento de osteomuscular, donde sí tengamos de importancia lo que es diferenciar la cortical de lo que es el canal medular, ahí sí tenemos que diferenciar lo que es la radiopacidad de afuera con la radiolucidez de adentro. Entonces, ¿hay alguna duda de lo que viene a ser las 5 densidades o todo claro, chicos? ¿O quieren que lo repita otra vez? ¿Les ha quedado claro, chicos? Uy. Sí, sí, sí. Ay, a veces mi cámara se pone súper horrible. Sí les quedó claro, ¿no? Sí, está claro. Ya, genial. Entonces, a ver, si es que les ha quedado claro, vamos a repasar un poco la terminología, ¿ok? Esto que estoy señalando acá les voy a ayudar ya al comienzo. Esto es una costilla. Y si es costilla, es densidad calcio. Y si es densidad calcio, ¿cómo se dice en una terminología de radiografía? ¿Alguien se Radio acuerda? opaco. Ajá, muy bien. Radio opaco. Acuérdense, cuando es hueso, en primera instancia es radio opaco, porque es blanco. Yo sé que al comienzo puede ser confuso porque radio opaco me suena negro y radiolúcido me suena blanco, pero en radiografía es al revés, acuérdense. Radio opaco, lo compuesto, blanco. Radiolúcido, lo opuesto, negro. Así. Esto es densidad aire. ¿Cómo se ve la densidad aire? ¿Alguien se Radio acuerda? lúcido. Ajá, muy bien. Radio lúcido, ¿por qué? Porque es negro. Acuérdense, lo opuesto nomás. Radio lúcido me suena blanco, no, es negro. Entonces, negro es densidad aire. ¿Alguien sabe qué es esto de acá? ¿Tienen idea de lo que es esto? Capazos. Ajá, muy bien. Y si es un marcapasos, es densidad metal. Y si es metal, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la terminología que usamos? Radio opaco. Muy bien, radio opaco, porque se ve blanco. Van a ver cuando es metal, un blanco brillante. Si lo comparan con el color de los huesos, por ejemplo, van a ver que ese es un blanco mucho más brillante. En cambio, el de los huesos es un poquito más tenue. Y esta que es densidad en grasa, ¿de qué color lo veremos? Gris. Muy bien. La densidad grasa, pues no cambia mucho porque es densidad gris. ¿Se puede activar mi cámara? Ya no se puede, chicos, lo siento. Ya bueno, seguimos. Y por último, o sea, esta, por ejemplo, es una radiografía patológica claramente, porque en una radiografía normal tendríamos que ver todo lo que es lo que viene a ser los campos pulmonares. Pero si se dan cuenta, acá hay como que algo que está ahí. ¿Alguien se imagina qué puede ser eso? Si es blanco, si es radiopaco. ¿Se acuerdan qué otra densidad también era blanca o radiopaca? ¿Cómo? Agua. Ajá, muy bien. Agua. Acuérdense. La densidad agua se ve blanca, por lo tanto se va a ver radiopaco. Y esta imagen, grábense bien, esta imagen es una imagen muy conocida de una patología en específico que lo van a ver en neumo. ¿Alguien por casualidad se imaginará qué patología es? Neumotórax. No, neumotórax, su nombre lo dice, es aire. Neumo es aire. ¿Alguna otra idea, chicos? Hemotórax. ¿No? Hemotórax es, bueno, podría ser hemotórax, claro que sí. Pero hay otra más común. Si es densidad agua, y acá hay agua, ¿cómo se llama la patología que tiene agua acá? ¿Alguien se Edema. acuerda? No, edema puede ser, pero es más de cardio y no es tan intenso como este de acá. ¿Alguna otra? Última respuesta, chicos, la última. Ya, yo les soplo. Esta imagen es muy conocida de un derrame pleural, ¿ok?
es una imagen bastante frecuente en lo que viene a ser los derrames pleurales. Cuando tengamos ya la clase de derrame pleural, les voy a explicar lo que es la curva de Damoiseau, que es justamente esta, y algunos otros signos como el borramiento de los senos costodiafragmáticos, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que van a poder sacarlo muy fácilmente con lo que viene a ser un derrame pleural. Pero de esta forma es que les doy un ejemplo de cómo ustedes pueden ver la densidad agua en lo que viene a ser una radiografía. Entonces, esas 5 densidades quiero que las recuerden bastante bien y que las repasen, por favor, porque sí les pueden preguntar, sobre todo en su práctica o en su seminario, sí les pueden preguntar. ¿Ok? Ahora, eso es con respecto a las densidades radiográficas. Ahora tenemos lo que viene a ser las incidencias radiográficas. ¿Qué quiere decir incidencias? Es la forma en la cual ha sido tomada la radiografía. ¿Qué quiere decir? Si es que ha sido tomada de adelante hacia atrás o si es que ha sido tomada de atrás hacia adelante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Toda radiografía, y eso sí, acuérdense, toda radiografía tiene que ser tomada en inspiración. ¿Por qué es importante que sea tomada en inspiración? Porque a nosotros nos debe ayudar mucho lo que viene a ser los campos pulmonares. Si tenemos unos pulmones llenos de aire, vamos a poder ver completamente lo que es la silueta pulmonar. Por ende, nos va a permitir diferenciar mucho lo que vienen a ser los arcos costales, que vienen a ser estos de acá, y nos va a permitir ver la silueta cardíaca. Por lo tanto, los pacientes siempre tienen que ser tomados en inspiración. Al menos los que van, por ejemplo, a una radiografía común o a una radiografía por alguna patología, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está postrado y está, no sé, en emergencia o en UCI, no les va a pedir, inspire, por favor, ¿no? O sea, en esos casos obviamente no se va a poder, pero en la mayoría de los pacientes siempre tiene que ser tomada en inspiración. Ahora, hay 2 incidencias radiográficas. La primera es la posterior. Imagínense que los rayos o las ondas vienen de su espalda hacia adelante, así. Y anteroposterior es que las ondas vienen de arriba, o sea, de adelante hacia atrás. Entonces, entre estas dos, entre la anteroposterior y la posterior, la más frecuente es la posterior, porque justamente es tomada en pacientes de pie, en pacientes un poco más sanos, que puedan colaborar con lo que viene a ser el estudio, ¿no? Solamente en el caso de pacientes postrados que están en cama, que obviamente no pueden pararse y la única forma de que les lleguen las ondas es de adelante hacia atrás, es que se toma una incidencia anteroposterior. En el resto de pacientes que sí pueden colaborar y que pueden estar de pie para recibir las ondas de atrás hacia adelante, sí se les toma lo que es una incidencia en posterior anterior. Ahora, ¿cómo es que diferenciamos una radiografía posterior anterior de una anteroposterior? La primera característica que vamos a ver es la silueta cardíaca. En una posterior anterior, la silueta cardíaca va a tener lo que se asemeja mayor a lo que viene a ser el tamaño real del corazón. Si se dan cuenta y tienen que memorizarse lo que es una radiografía normal para que luego puedan ver una radiografía anormal, la silueta cardíaca tiene un tamaño promedio, que no ocupa toda la cavidad torácica ni tampoco es tan chiquita que te ocupa solamente el centro, sino tiene como un tamaño promedio. En cambio, en una anteroposterior es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque justamente las ondas que vienen para este paciente son de adelante hacia atrás. Por lo tanto, la sombra o el sesgo de sombra que podamos tener es un poquito mayor que venga de atrás hacia adelante. Es por eso que el corazón o la silueta cardíaca se ve un poco más grande en lo que viene a ser la anteroposterior. La segunda característica es esto de acá, que viene a ser las escápulas. Cuando uno toma una radiografía, sobre todo la posterior anterior que es de pie, los brazos toman una forma de triángulo, porque siempre es recomendable que las manos vayan en la zona de las caderas y que el paciente de esta forma hace que las escápulas salgan de lo que viene a ser el contorno pulmonar. Normalmente las escápulas están como que por acá, ¿no? Más mediales.
pero al nosotros poner, digamos, los brazos a la altura de las caderas y formar ese triángulo, hace que las escápulas salgan de lo que viene a ser el campo pulmonar. Por ende, nos permite tener una visualización completa de lo que es el pulmón, ¿ok? En ambos casos. Y por eso es que se puede diferenciar un poquito más en lo que viene a ser la postura anterior. Otra cosa también importante, y voy a borrar esto de acá. Ya. Otra cosa importante también que deben conocer es con respecto a los arcos costales. Vamos a hablar de dos arcos costales. Uno que viene a ser estos de forma horizontal, que sí los ven acá. Esos se denominan los arcos costales posteriores, ¿ok? Tienen que reconocerlos porque les pueden preguntar. Arcos costales posteriores. En cambio, estos arcos que ven acá como más diagonales, se le denominan lo que vienen a ser los arcos costales anteriores. Entonces, los que sobresalen un poco más son los arcos costales posteriores. En cambio, los que son más diagonales se le denomina arcos costales anteriores. Entonces, dentro de lo que viene a ser en una radiografía, cuando ustedes les muestran una radiografía, lo primero que tienen que hacer es ver que todo esté en su sitio, o sea, que está toda la parte anatómica correcta. ¿Y qué es lo que nos importa? Ver que hay en las clavículas, que tenga escápula, que presenten lo que viene a ser los cuerpos vertebrales, lo que viene a ser el arco costal posterior, que son los horizontales, el arco costal anterior, que viene a ser los que están en diagonal, y en algunos casos, pues no describir lo que es la cabeza humeral. Entonces, una vez que nosotros hemos evaluado que está todo correcto, ya podemos pasar a ver lo que viene a ser la parte patológica, ¿no? Ya sea los campos pulmonares o la parte cardíaca. Pero siempre, siempre, siempre cuando inicien a describir una radiografía, describan todo lo que ven, desde costillas, desde densidades cálcicas, desde algún elemento metálico, desde los pulmones, desde las escápulas, todo lo que vean, describan, porque así se va a empezar, digamos, su cerebro a poder organizarse mejor y que nada se les pase. Ahora, este es el otro instrumento que les dije que también se podía utilizar, en el cual el paciente está de pie. Lo recomendable es que sea a una distancia de 1.8 metros. Si se dan cuenta, los brazos se encuentran en forma triangular, que va a la altura de las caderas. Y de esta forma hace que las escápulas se salgan o se pongan más laterales y todo el campo pulmonar se pueda visualizar. ¿Ok? Ya que está lo que vienen a ser las ondas que van de atrás hacia adelante. Por eso esta toma es una postero-anterior. Si el paciente estuviera con los ojos, o bueno, al revés, o sea, de frente, sería una antero-posterior. ¿Ok? Siempre la dirección de las ondas es lo que manda. Si va de atrás hacia adelante, una posterior-anterior. Si va de adelante hacia atrás, es una antero-posterior. Ahora, así como hay incidencias de antero-posterior y posterior-anterior, también hay una incidencia radiográfica que es lateral. Y dentro de la lateral, derecha o izquierda, la que mejor da una impresión diagnóstica es la izquierda. Y verás por qué. Es mucho mejor el lado izquierdo porque justamente en el lado izquierdo está lo que es el corazón. Por ende, la imagen de la silueta cardíaca que vamos a ver es mucho más certera. Si se tomara una incidencia lateral derecha, los rayos o las ondas electromagnéticas vendrían del lado derecho y tendrían que pasar todo el campo pulmonar derecho, el corazón, la tráquea, los cuerpos vertebrales para recién poder dar una imagen del corazón. Entonces ahí ocurriría lo que es el sesgo de imagen. Por lo tanto, la radiografía lateral que más se recomienda es la del lado izquierdo. Y justamente acá vamos a ver, ¿no? Lo que es el esternón, lo que vienen a ser los cuerpos vertebrales, lo que viene a ser la silueta cardíaca o el corazón como tal, y lo que viene a ser los hemidiafragmas, ¿no? El hemidiafragma izquierdo y el más atrás, el hemidiafragma derecho. Ahora, hay un signo que es muy importante también que lo recuerden porque también ha sido pregunta de pasito, que es el signo de la silueta. Entonces, para poder definir el signo de la silueta,
tenemos que saber que van a haber dos respuestas. O que tengamos un signo de la silueta positivo o que tengamos un signo de la silueta negativo. ¿Cómo lo vamos a definir? Un signo de la silueta positivo es aquel signo que tenga dos estructuras de igual densidad o que se encuentren en el mismo plano y que por ende van a visualizar o se va a ver como si fuera una sola silueta. Por ende, es una silueta, un signo de la silueta positivo. O sea, si tenemos dos densidades iguales, por ejemplo, lo más común y lo más frecuente que van a ver es en el tema de los huesos, la densidad calcio, que están superpuestos, esto se va a ver como una sola imagen. Entonces, esto va a dar la apariencia de que estamos viendo una sola imagen. Por ende, se le va a denominar signo de la silueta positivo. Por lo contrario, si tenemos dos estructuras de diferente densidad o que se encuentran en diferentes planos y que al momento de ustedes verlo se dan cuenta que hay una diferencia entre una y la otra, a eso se le denomina signo de la silueta negativo, ¿ok? Eso es importante que lo recuerden, chicos, porque sí les han preguntado en pasitos. Entonces, es importante que lo puedan repasar. Positivo, que ustedes ven una sola imagen, ya sea por igual densidad o por el mismo plano. Y negativo es que ustedes logran ver las dos densidades diferentes o en diferente plano y por ende se llama signo de la silueta negativo. Ahora, entonces, repasando. Esto de acá, ¿es un signo de la silueta positivo o un signo de la silueta negativo? Positiva. Ajá, muy bien. Es un signo de la silueta positivo. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden distinguir las densidades o las diferentes masas que puedan encontrarse acá. Por lo tanto, es un signo de la silueta positivo porque no pueden distinguir el corazón, probablemente este sea una masa o algo, un tumor o lo que fuese, ¿no? Que esté ahí, que al momento de que ustedes lo ven, ven una sola imagen. Si ven una sola imagen, signo de la silueta positivo. Y esta de acá, ¿qué signo sería? ¿Sería positivo o negativo? Negativo. Ajá, muy bien. Sería un signo de la silueta negativo porque ustedes logran ver la diferencia de esta masa con la silueta cardíaca. Esta posiblemente sea un tumor o una masa extrapleural o lo que fuese, pero ustedes logran ver la diferencia entre la silueta cardíaca y esa masa. Entonces, si ustedes logran ver la diferencia, a eso se le denomina lo que es un signo de la silueta negativo. Así de simple. Entonces, hasta ahí es lo que viene a ser el tema con los rayos X o radiografía. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta de eso o todo claro? ¿Todo claro, chicos? Diego, ¿estás levantando la mano o se te quedó levantada hace rato? No, sí, ¿me escuchas bien? Quería preguntar, hay algunos doctores, según recuerdo o creo, que te piden, al menos en los seminarios, cómo describirías una radiografía. Así, Ajá, alumno tal, descríbeme qué es lo que ves, ¿cómo lo describirías tú? Así en rasgos generales. ya. Les voy a poner una radiografía normal para que podamos ver. Ya, entonces voy a poner esta, por ejemplo. Generalmente esas preguntas que les van a hacer sí o sí en lo que viene a ser sus seminarios, sobre todo cuando ya entren al tema de neumo como tal, porque al menos la primera clase es introducción y generalidades a la radiografía. Es muy difícil que las pregunten de primera instancia. Pero si es que les preguntaran, por ejemplo, siempre inician describiendo qué es lo que ven. Si es una radiografía, si es una tomografía, una resonancia, una eco, lo que ustedes vean. Entonces, si les ponen, por ejemplo, esta imagen de acá, ustedes tienen que decir, bueno, yo veo lo que es una radiografía en una incidencia póstero anterior, en la cual podemos escribir primero lo que viene a ser lo que son los arcos costales. Vemos los arcos costales posteriores, vemos los arcos costales anteriores, vemos lo que es la silueta cardíaca, vemos lo que es el hemidiafragma en derecho, el hemidiafragma izquierdo, vemos lo que son las escápulas, lo que viene a ser las clavículas, se puede ver lo que es la columna cervical
Y en este caso, por ejemplo, vemos lo que es, me olvidé decirles acá. Eso es la burbuja gástrica, ¿ok? Es la burbuja gástrica. Como es una imagen de una radiografía normal, únicamente tienen que describir lo que ven, ya sea a nivel de huesos, a nivel de pulmones, también pueden decir, vemos lo que son dos campos pulmonares en el lado derecho, en el lado izquierdo, y nada más. ¿Por qué? Porque son imágenes normales, imágenes sin ningún tipo de patología. Ya cuando ustedes vayamos avanzando en el curso y veamos lo que son, por ejemplo, patrones intersticiales, patrones atelectásicos, donde ya veamos lo que es neumonía, ahí sí van a poder meterle todo el feeling de lo que viene a ser el curso y describir qué patrón ven, qué características ven y qué diagnóstico dan finalmente. Pero de primera, siempre empiecen, ¿qué imagen ven? ¿Es una radiografía? ¿Es una tomo? ¿Es una resonancia? ¿Es una ecografía? En segundo, ¿qué incidencia ven? Si es una posterior anterior, si es una anteroposterior, si es una lateral, ¿qué lateral es? Si es una lateral izquierda, una lateral derecha. En algunos casos, sobre todo en resonancia, para meterle más ahí, más el nivel, pueden decirle es un corte sagital, es un corte axial, es un corte coronal. En esos casos sí pueden decirlo, por ejemplo. Y al final, y ya digamos para complementar, dicen todo lo que ven, desde los huesos, desde la silueta cardíaca, los semidiafragmas, la burbuja gástrica, si es que lo ven, y lo que vienen a ser los arcos costales. ¿Ok, chicos? ¿Eso quedó claro? Sí, gracias. Ya, genial. Igual como les digo, ahora, bueno, al menos esta primera clase, como es, digamos, lo normal, únicamente van a tener que describir lo que ven, pues, ¿no? Densidades, densidad cálcica, metal, grasa, aire, agua, lo que ustedes vean. Pero ya van a ver más adelante que sí o sí van a tener que describir a más detalle con las características que tiene cada patrón y en algunos casos les van a pedir dar diagnósticos. Entonces, ahí sí le vamos a meter con todo para que ustedes practiquen bastante y ustedes puedan describir correctamente lo que son esas imágenes. ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿O ya seguimos? No sé por qué no puedo activar mi cámara. Bueno, ya. Entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar. Entonces, el segundo método de imagen, también muy conocido y bastante utilizado, es lo que se conoce como una tomografía axial computarizada, o también se denomina TAC. Entonces, esta tomografía también, al igual que los rayos X, va a tener una historia. Y esa historia comienza con este señor, que es el señor Gottfried Hansfield, que en 1972 descubrió, o mejor dicho, creó lo que viene a ser el tomógrafo. Justamente por ese señor, por su apellido Hansfield, es que tenemos las unidades Hansfield, que es las unidades en las cuales se va a medir cada una de las densidades en la tomografía. Así como en la radiografía habían 5 densidades básicas, en tomografía esas densidades aumentan a muchas más densidades, ¿no? Porque es un poquito más minucioso. Ese señor creó justamente la tomografía porque es un estudio un poco más especializado a diferencia de una radiografía. Las tomografías nos van a permitir tener imágenes en tiempo real de varios cortes. La radiografía de por sí es un solo corte, es una sola imagen, es como una fotografía. En cambio, la tomografía permite en tiempo real ver lo que es completamente el cuerpo, ¿no? Los diferentes aparatos, los diferentes órganos de la persona. Y vamos a poder ver en diferentes planos lo que viene a ser algunas patologías o enfermedades. Entonces, justamente esto es el tomógrafo. Acá se pone la paciente echada. Entra así. Bueno, dependiendo, ¿no? En algunos casos así, en otros casos entra así, por ejemplo, cuando hacen para miembros inferiores, y pasa por esta cámara donde hay como un montón le toman fotografías, muchas fotografías al instante, y eso hace que se recauden como que muchas mini fotos, y eso complementa o completa lo que es un video.
Y ese video es lo que se denomina tomografía, la imagen tomográfica que ahora se puede ver en un celular o bueno, en el sistema, ¿no? del hospital. Entonces, este estudio, que es la tomografía, es un estudio un poco más completo que una radiografía, pero de igual forma, como es más completo, es un poco más caro. Y no en todos los centros de salud se encuentra un tomógrafo. Entonces, así como es más completo, se usa justamente para enfermedades o para situaciones mucho más completas. Ahora, esto de acá, y también quiero que le pongan un asterisco porque también les preguntan, y eso viene en pregunta de parcial, sobre las densidades. En su teoría les ponen este cuadrito, si no me equivoco, en la cual les denominan algunas densidades. Las más comunes, por ejemplo, la densidad aire, que se denomina un valor de Hounsfield de -1000. La densidad grasa, que también se le denomina -100 Hounsfield. La densidad agua, que es la más preguntada porque así como estos valores tienen -1000, -100 o -50, son muy variables dependiendo de la literatura que ustedes tengan. Pero la única densidad que nunca va a cambiar es la densidad agua, que tiene 0. La unidad de Hounsfield es 0. ¿Ok? Por eso es la más preguntada. Otra densidad que también les pueden preguntar es la densidad metálica. Creo que acá no está. No. Pero la densidad metal tiene una unidad de Hounsfield de +1000. Eso lo apuntan por si acaso. Después tenemos densidad aire, grasa, agua, metal. Ah, y densidad calcio, que acá también está, creo. No, no está. Ya, pero densidad calcio le denominan +800. Uy, +800. ¿Ok? Entonces, esas son las 5 densidades que también vimos en radiografía que les pueden preguntar en lo que viene a ser tomografía. ¿Ok? Acuérdense que las unidades son unidades Hounsfield. Ahora, así como en rayos X teníamos una terminología de radio lúcido, radio opaco, etc., en tomografía también tenemos. Y tenemos lo que viene a ser estas tres de acá. ¿Ok? Ya. Tenemos lo que viene a ser el hipodenso, isodenso, hiperdenso. Si se dan cuenta, lo único que más se mantiene es la parte final, denso. Cuando ustedes vean una terminología denso, se refiere a tomografía. ¿Ok? Tac. Y lo único que va a variar es la parte de adelante. Hipo siempre, 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 ya sea en tomo, ya sea en resonancia, va a significar negro. Hipodenso. Por lo tanto, la parte pulmonar se va a ver hipodensa, porque se va a ver negra. Por lo contrario, hiperdenso. Hiper siempre, siempre, siempre se va a denominar blanco. Por lo tanto, la zona de los huesos, por ejemplo, en este caso la parrilla costal, se va a ver de color blanco, o sea, hiperdenso. Y el isodenso es para denominar a lo que viene a ser un gris oscuro. ¿Ok? Entonces tenemos hipodenso color negro, hiperdenso color blanco, isodenso un gris oscuro. Esto también es más que nada terminología. Cuando hablemos de un solo tono de grises, es homogéneo y heterogéneo, pues varios tonos de grises. ¿Esto por qué les hago hincapié? Porque van a ver tomografías que van a ser con contraste o van a ver tomografías que son sin contraste. Entonces, eso también va a depender la patología que queramos ver. Generalmente se pide siempre sin contraste, pero cuando queramos ver, por ejemplo, algún tipo de masa o tumores, por ejemplo, en ese caso podemos pedir con contraste. ¿Okay? Y eso es súper simple, lo más resumido con respecto a las tomografías. Ahora, pasamos a otro estudio por imagen que también es bastante, bastante útil, que viene a ser la ecografía. La ecografía, al igual que la tomografía, igual que la radiología, tiene otra terminología. Pero si se dan cuenta, lo único que va a cambiar siempre es la parte final. Porque la parte inicial es hiper, hipo, iso, anecoico. Entonces, como estamos hablando de ecografía, la parte final se denomina ecoico. Siempre, siempre se va a denominar ecoico. Miren, hipoecoico,
hiperecoico, anecoico, isoecoico. Entonces yo me acuerdo, ecografía tiene que acabar en ecoico. Es como que muy parecido. En cambio, en tomografía, ¿se acuerdan cómo acababa? ¿Alguien se acuerda? Denso. En denso. Muy bien, denso. No se olviden. En tomo, denso, ¿ok? Hipodenso, isodenso, hiperdenso. En ecografía, ecoico. Entonces, hiperecoico, igual que en tomo, hiper es blanco. Pero acá en ecografía nos quieren complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque lo negro se va a denominar anecoico, ¿ok? Acá el anecoico se va a denominar a lo negro. Y el hipo y el liso son muy similares porque se van a denominar gris oscuro, un gris más claro. El tema en sí es que es grises, ¿ok? Solamente en ecografía va a haber esa chanfaina, por así decirlo, porque en realidad complica mucho ese tema. Pero lo que nunca va a cambiar es el blanco, ¿ok? Hiper siempre va a ser blanco y acaba en hiperecoico. Hipoecoico es gris oscuro, anecoico si es negro, isoecoico también es gris claro, más o menos. Y estos cuatro vienen a ser la terminología de la ecografía. Ahora, van a ver dos términos que es muy importante que lo recuerden. Cuando ustedes ven una ecografía, lo que van a ver van a ser dos tipos de densidades. Pueden encontrar o líquido o pueden encontrar algo sólido o algo de masa. Entonces, este líquido o esta masa nos van a dar dos patrones. En el caso de que veamos líquido, veamos agua en el espacio, lo que van a denominar o lo que va a tener por atrás se le va a denominar lo que es el refuerzo posterior. Y este refuerzo posterior se va a ver de color blanco. En cambio, en el caso de una masa de algo sólido, se va a ver lo que es una sombra posterior. Por lo tanto, se va a ver de color gris. Kelly, no entendí nada de lo que dijiste ya. Les voy a poner un ejemplo. Eso de acá viene a ser lo que es la vesícula. Y en la vesícula a veces ustedes saben y van a ver que pueden acumularse lo que son algunos cálculos, algunas piedras. Entonces, la vesícula todo eso está lleno de líquido, ¿ok? Líquido, 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 líquido. Por lo tanto, todo lo que va a dar alrededor de ese líquido se le va a denominar refuerzo posterior. ¿Y cómo se va a ver? Blanco. Miren cómo se ve blanco. Voy a borrarlo para que lo puedan ver mejor. Todo esto es líquido y todo lo que está alrededor que lo ven blanco es lo que se le denomina refuerzo posterior. Miren, blanco acá, mucho más blanco. Blanco, blanco, blanco. En cambio, la masa que viene a ser estos cálculos, estas piedrecitas, lo que te dan es una sombra posterior. Y esto se va a ver de color gris. Miren justamente en esta zona de acá, que dan las piedras, cómo se ve un color más tenue, más gris. Eso es la sombra posterior que lo vemos en las masas. Ahora, ¿cómo es que yo me acuerdo si es que sombra, refuerzo, no sé? Les tengo una mnemotecnia, que yo me la aprendí así. Masa con S de sombra posterior. Por lo tanto, las masas o los sólidos nos van a dar una sombra posterior. Es el caso de acá. ¿Ves? Y lo van a ver de color gris. En cambio, ya lo que sobra es líquido y lo ven de refuerzo posterior. Entonces, esto de acá es lo que ven como la terminología que deben recordar de una ecografía. Ahora, esto de acá es el ecógrafo, que es lo que ustedes van a, bueno, no ustedes, ¿no? Que sino el técnico lo va a utilizar para poder dar las imágenes. Denme un momento, chicos. Ya, entonces, estos cuatro de acá son lo que viene a denominarse como la terminología que van a usar para lo que son los colores de una ecografía.
Y esto de acá es en el caso que les preguntaran si es que logran ver lo que es el refuerzo posterior, que ya hablamos que es la parte líquida, o la sombra posterior, que viene a ser la masa o los sólidos que encontremos en la ecografía. Entonces, eso de acá es el ecógrafo y es un ecógrafo moderno, donde tenemos lo que es la pantalla, donde vamos a poder visualizar. Lo que tenemos acá son los transductores, tenemos lo que es el monitor o lo que vamos a manejar, lo que viene a ser las imágenes. Y bueno, por último tenemos todo el equipo donde podremos digitalizar lo que viene a ser la imagen ecográfica. Entonces, esto de acá, que viene a ser los transductores, hay de diferentes tipos, que son estos de acá. ¿Ok? Vamos a encontrar transductores lineales, que son para zonas pequeñas o zonas pequeñas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el lado de la muñeca, el lado del tobillo, donde son zonas bastante pequeñas. Luego tenemos lo que es el transductor romboidal, que es este de acá, que si se dan cuenta es mucho más grande, que nos sirven para zonas más amplias, generalmente para ecografías en la zona abdominal, por ejemplo, cuando queremos evaluar si es que hay líquido libre en la cavidad abdominal, lo que utilizamos es un transductor romboidal. Y por último tenemos el de la sonda endocavitaria, que se usa más que nada en gineco, ¿no? Para hacer lo que viene a hacer estudios en la zona de la mujer o las chicas, ¿no? Eso de acá no se introduce sino más, se le pone lo que es un preservativo y de esta forma podemos obtener lo que es una imagen. Entonces, estos son los 3 transductores más comunes que ustedes van a poder ver cuando vayan a hacer rotaciones en los hospitales y que el más usado es el transductor romboidal, justamente por la gran apertura de imagen que nos permite en la zona abdominal. Entonces, aparte de la ecografía, hay 2 estudios también muy importantes que viene a ser la mamografía, que estoy muy segura que lo han escuchado, y también la ecografía de mama. La mamografía es sugerente para mujeres mayores a 40 años, la cual se tiene que realizar una vez al año en pacientes mujeres que tengan antecedentes de cáncer de mama o cada 2 años en pacientes mujeres que no tengan antecedentes de cáncer de mama. Entonces, en estas mujeres que ya son mujeres adultas, se hace lo que es una mamografía. ¿Para qué? Para poder identificar calcificaciones, identificar nódulos, identificar masas que se puedan, digamos, tratar a tiempo. En este caso, por ejemplo, tenemos una mamografía de una señora que se tomó un año antes, que ustedes veían algo muy tenue, un nódulo muy pequeño, muy tenue, muy blanco, pero que al pasar el tiempo, miren cómo fue creciendo. Y justamente para ver la evolución de lo que vienen a ser los nódulos o las masas o las calcificaciones, es que se piden las mamografías para poder llevar un control a la paciente, para poder ver qué tan rápido evoluciona eso y si es que logra convertirse en lo que se denomina un cáncer. En el caso de las ecografías de mama, también pueden ser tomadas en personas adultas, pero generalmente es recomendable que sea en adolescentes o en mujeres más jóvenes, ¿no? De 20, 25, 30 años, en la cual se le permita ver lo que son estas capas, ¿no? Vemos lo que es la capa de la piel, vemos lo que es la capa grasa y vemos lo que es el tejido glandular. Y la parte de acá es la pared torácica, ¿no? Y en este caso se puede ver lo que es un quiste, que justamente se identifica para poder hacer un seguimiento a la paciente. ¿Ok? Se ve lo que es una imagen anecogénica. ¿Se acuerdan que les dije que anecogénico era negro? Ya, pues acá tenemos lo que es el quiste que se va a ver de color negro. En ecografía se denomina anecogénico. Y por otro lado tenemos otro estudio que se le denomina elastografía, su nombre lo dice, es para ver la elasticidad de los tejidos. Lo normal es que tengamos tejidos sanos, tejidos elásticos, tejidos blandos, que se van a poder ver de color rojo. Son los tejidos blandos. Por otro lado tenemos lo contrario, que son los tejidos duros, tejidos fibróticos, que se van a ver de color azul. Y por último tenemos como que el trance, ¿no? Donde vemos una elasticidad media que es de color verde. ¿Cuándo nos importa tomar este examen? En el caso de pacientes cirróticos,
cirróticos y en pacientes con cáncer. ¿Por qué? Para ver cómo es que va evolucionando, digamos, la zona de afección de esta patología y ver qué tan comprometidos se encuentran los tejidos. Entonces, justamente en estos pacientes, que son ejemplos, no más por mencionarlos, es que se puede pedir lo que es una elastografía. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro? Sí, todo claro. Genial. Entonces pasamos ya al penúltimo estudio por imagen, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética, a diferencia de la tomografía, a diferencia de la radiografía, es el estudio, bueno, uno de los estudios más complejos que podemos tener a la mano. Pero no en todos los hospitales podemos darnos el lujo de tener lo que es un aparato de resonancia. ¿Por qué? Porque así como es un estudio bastante especializado, bastante específico, también es bastante costoso. Por lo tanto, generalmente en hospitales como Minsa, sobre todo en el Carrión, si les doy un ejemplo nomás, no hay lo que es una resonancia o para tomar lo que es una resonancia magnética. En hospitales de salud, de seguros o en clínicas, claramente sí encontramos lo que es una resonancia. Entonces, este aparato, lo que viene a ser el resonador, también tiene una historia como es la radiología, también como fue la tomografía. Este estudio por imagen fue diseñado por Raymond Damadian en 1971 y justamente diseñó este aparato para tener una imagen mucho más completa y mucho más exacta de lo que viene a ser la parte anatómica de las personas, ¿no? De los pacientes. Entonces, este estudio es un estudio mucho más específico, mucho más especializado, pero también mucho más costoso. Es muy, muy costoso, a diferencia de una radiografía, a diferencia de una ecografía. Entonces, al igual que la tomografía, que la eco, que los rayos X, también tiene lo que es una terminología. En este caso es mucho más sencillo porque solo tiene dos, o es hiper o es hipo. De igual forma, hiper es blanco, hipo es negro. Ahora, acá lo que va a importarnos para que ustedes lo puedan diferenciar es la parte final, intenso. Cuando hablamos de resonancia, tenemos que acabar siempre en intenso. Y eso me acuerda mucho porque ustedes tienen que aprender a diferenciarlo de una tomografía. En la tomografía dijimos que acababa en denso. En una resonancia acaba en intenso, ¿ok? Yo siempre me acordaba porque como la resonancia es un escalón más específico que la tomografía, uno es denso y el otro es intenso. Es como que más, es intenso. Entonces, el intenso es la resonancia, ¿ok? Pero esto solamente es para que recuerden el color. ¿Por qué? Porque las densidades van a variar si es que se encuentra en una T1 o en una T2. ¿Qué quiere decir esto? Que en resonancia vamos a poder tener dos imágenes, o sea, en dos momentos. Podemos tenerlo en una T1 o en una T2. Y varía según si nos encontramos en una T1 o en una T2. Entonces, ¿cómo es eso? Y les traje acá un cuadrito resumen. Aquí está. Este es el cuadro resumen que les traje para que ustedes puedan diferenciar las densidades según se encuentren en T1 o se encuentren en T2. Entonces, ¿cómo es que se lo van a aprender? En T1, lo más común, miren, la sustancia blanca se va a ver de color blanco. Acuérdense, en T1 la sustancia blanca se ve de color blanco. En cambio, de color negro se va a ver lo más común, lo que es el líquido cefalorraquídeo, lo que vienen a ser los quistes, tendones, aire, etc. ¿Ok? Pero lo que más me importa son esos dos. En blanco, sustancia blanca se va a ver de color blanco en T1. Y en negro, el líquido cefalorraquídeo se va a ver de color negro en T1. Y la sustancia gris se va a ver de color gris en T1. Ahora, ¿qué pasa en T2? Estos dos, o al menos los que más nos importan, se van a cruzar. La sustancia blanca en T2 va a pasar a verse de color negro.
miren, sustancia blanca. En cambio, el líquido cefalorraquídeo en T2 va a pasar a verse de color blanco. ¿Ok? Y la sustancia gris se mantiene como siempre, ¿no? Viéndose de color gris. Ahora, ¿cómo lo van a ver en una resonancia? Acá tenemos lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo. Miren, lo que están en los plexos. Todo el líquido cefalorraquídeo que lo vemos de color negro. ¿Y en qué forma de resonancia se ve el líquido cefalorraquídeo de color negro? En T1. Por lo contrario, dijimos que en T2 el líquido cefalorraquídeo se ve de color blanco. Miren acá, todo bien intenso, de color blanco, y también entre las fisuras, ven cómo acá, todo el líquido cefalorraquídeo se ve de color blanco. Por ende, nos indica que estamos en una resonancia en T2. Este cuadrito de acá es muy importante que también se lo memoricen porque les pueden preguntar, ¿ok? Así que acá se los dejo para que lo puedan recordar. Creo que también se los ponen en su teoría. Entonces, ahí lo pueden sacar y ya, bueno, ya saben, ¿no? Estos se cruzan y esos son los que más importancia tienen dentro de lo que viene a ser la resonancia. Y ya por último tenemos lo que viene a ser la medicina nuclear, que bueno, les ponen un cachito chiquito de lo que viene a ser medicina nuclear. En sí, este estudio también es muy importante, más que nada para evaluar lo que es la función en pacientes, por ejemplo, que tengan problemas renales o pacientes que tengan algún tipo de cáncer. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente en medicina nuclear utilizan lo que vienen a ser los radiofármacos que se dan ya sea por vía endovenosa o por inhalación. Entonces, se inyectan estos radiofármacos y lo que busca es que este radiofármaco se distribuya por todo el cuerpo y esto emita lo que es una radiación. Y de esta forma se pueden sacar imágenes, ¿no?, de medicina nuclear. Y dentro de uno de los estudios de medicina nuclear que es muy conocido es el PET-scan. El PET-scan, la función principal que va a tener es evaluar las funciones de tejidos y órganos, lo que se conoce como metabolismo. Entonces, ustedes saben que cuando se empieza a formar lo que es un cáncer, ¿ya? Este cáncer va a querer, como sea, querer empezar a formar sus nutrientes, ¿no? Porque todo cáncer tiene que nutrirse de algún lugar, tiene que formar lo que es un metabolismo y empezar a nutrirse. Entonces, en ese empezar a nutrirse, ese cáncer empieza a metabolizarse en zonas donde obviamente no tendría que haber metabolismo. Entonces, lo que hace este PET scan es evaluar los tejidos que tengan este metabolismo alterado, justamente por la aparición de cáncer. ¿Y cómo es que lo evalúa? Justamente con esto, con la 18-FFDG, que esto es el análogo de la glucosa. Entonces, ¿qué hace el PET scan? Introducimos este análogo de la glucosa en el paciente y vemos qué tejidos lo absorben. Por ejemplo, en este caso vemos cómo lo absorbe y en un lugar donde no tendría que haber, digamos, absorción de glucosa. La absorción de glucosa le encanta a los cánceres porque eso le permite hacer un metabolismo mucho más rápido, ¿no? Empezar a crecer, empezar a mantenerse vivo, por así decirlo. Entonces, es ahí donde se puede identificar qué zonas están alteradas en metabolismo y están empezando a crear su propio metabolismo. Y por eso podemos ir descartando eh, algún tipo de cáncer o algún tipo de tumores en esa zona. Es por eso la importancia del PET scan y la medicina nuclear, sobre todo en pacientes que están evaluando tanto funciones como función renal, por ejemplo, o también en pacientes que tengan cáncer. Entonces, esas son, digamos, las primeras clases que ustedes van a tener de lo que viene a ser diagnóstico por imágenes, sobre todo radiología, tomografía, resonancia, ecografía y la medicina nuclear. Y sobre todo lo más importante es que ustedes aprendan con el tema de la terminología que tienen que usar, ¿no? Sobre todo eso. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda, consulta?